El daño habita en mi pecho mudo. Una coma mal puesta, el daño que habita en mi pecho mudo. Mi pecho mudo, un punto seguido, inoportuno, impide cicatrizar. Llegué con los ojos abiertos, como páginas nuevas, mientras alguien afilaba su pluma, en palabras me fundió. Tinta embustera, las hacía sentir verso, verso útil, cadencia perfecta. Ahí, agazapado en los márgenes, disfrazado de maestro, oculto tras esa piel excesa de adjetivos, escribió el final del mundo. Una edición saturada de quebranto que en lo hondo dejó la forma de su trazo, sucio, torcido, fragmentado. A veces reaparece un subrayado leve en mi memoria, una palabra tachada que late y se extingue bajo el papel. Luego recuerdo que el daño tiene forma, frase que me desvistió en silencio, brasa salvaje que vivirá siempre bajo mi pecho. Amigos y amigas que leen por gusto, acaban de escuchar y están viendo a Romina Silman. Ella es comunicadora. Yo la conocí por este proyecto hermoso que se llama Leer es Bonito. O sea, somos compañeros de ruta en cierta forma. Trabaja en el grupo editorial Planeta. Y este poema que acaba de leer se titula El daño habita en mi pecho mudo, de su primer libro de poesía, que se titula Nunca de mí tu espejismo, que ha sido publicado por Dendro a fines de 2025. Y esta temporada 2026 me da la oportunidad de poder conversar con Romina, de conocerla como poeta. Bienvenida, Romina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ay, Jaime, muchísimas gracias por este espacio. Para mí me conmueve mucho porque nos conocemos hace ya algunos años y siento que es una gran generosidad que me brindes esta oportunidad de estar en Lee por Gusto. Gracias. A ti también por la oportunidad de leerte, ¿no? ¿Cómo es? Uno conoce a una persona, ve una faceta, lo que uno refleja o representa en las conversaciones, en la comunicación hacia afuera. Y leerte ahora como poeta es otro registro, otra manera de, claro, de descifrar, porque uno al final se acerca al texto y no, aunque se asume a veces que la poesía es más autobiográfica por la voz poética que a veces suele estar en primera persona, Sí. no necesariamente es así. Pues la primera pregunta a propósito de este primer libro de poesía es, ¿cómo asumes? ¿Te reconoces como poeta? ¿Crees que este ha sido como un encuentro inesperado, casual con la poesía? Es un encuentro casual, efectivamente, porque no me asumo ni siquiera como escritora, ¿no? Me asumo como una persona que ha escrito un libro de poesía de una manera muy em, espontánea, ¿no? Pues los textos, los poemas que están en este libro fueron escritos sin un objetivo más que el de poder volcar algunos sentimientos y emociones que tenía en el momento en los que los estaba atravesando, y luego con los años se fueron decantando, em, y gracias a personas que me guiaron de alguna manera se construye este conjunto de poemas que hacen este poemario. Pero no me asumo como poeta, creo que no podría. Creo que mi autoestima no me dejaría hacerlo, ¿no? ¿Y cómo te animas a publicar? O sea, es decir, uno puede escribir para sí mismo, hacerlo como ejercicio. No sé si llevabas un diario antes. ¿Cuál ha sido tu relación con la escritura? Habías publicado, nos les hemos contado quienes te están viendo, nos escuchan, que en 2022 publicaste un libro ilustrado, Quiero leer. Ahí Sí, también conversamos sí. sobre ese libro. Sí, Quiero leer es un libro que nace por mi proyecto Leer es Bonito, porque además tuve la oportunidad de dictar talleres para niños y además fue una relación hermosa con los alumnos que tuve, y alguno me dijo, Romy, ¿por qué no escribes un cuento para niños, para nosotros? Y saltó la historia de mi hijo, que en algún momento lo hablamos, que no podía escuchar bien, pero luego la historia, a raíz de ese episodio, la ficcionó como un problema de visión, de no poder leer y de esta sensación de necesidad de querer leer. Por eso se llama Quiero leer. Pero nuevamente, fue algo espontáneo, ¿no?
sin una claridad de quiero hacer un libro para niños. Y lo mismo con la poesía, ¿no? Gracias, no sé a quién, pero a veces las personas que te acompañan en momentos difíciles tienen esa lucidez y esa claridad para poderte decir la frase correcta en el momento preciso. Y tuve algunas personas que me acompañaron en el proceso y que me animaron a que esto se convierta en un poemario. No tenía la intención de publicarlo, pero debo agradecer a Ale Pinasco que me dijo, este libro lo tienes que publicar. Y va a encontrar su camino, y va a encontrar la editorial que tiene que encontrar en el momento en el que tenga que encontrarla, y ella fue quien me animó a mandar el manuscrito a algunas editoriales independientes, ¿no? Sí, porque creo que era importante encontrar un lugar amable, que pudiese acoger el proyecto, bueno, con el respeto y la empatía que en ese momento yo necesitaba. Un saludo a Alessandra Pinasco también, si Sí. es que estás viéndote y nos escucha. La escritura, Ujú. ¿no? Suele asociarse a el escritor como el que a sí mismo se consume, ¿no? O sea, de sus propias vivencias sale las historias. La poesía se suele asumir mucho más autobiográfica, pero del hecho vivenciado, se dice a veces que más se escribe desde el dolor, de la tristeza, que desde la alegría. Y el tono de tus poemas, pues claro, no evidencia necesariamente una tristeza, pero hay una mezcla ahí de dolor, de desazón, de desencuentro, ¿no? Ujú. Como de, ¿qué está pasando aquí? Estoy tratando de explicarme qué ocurre. Eh, ¿Cómo surge es esto de aquí? Si bien dices que no asumías primero que era poesía. Sí, traté de escribir en narrativa, pero lo hemos conversado hace un ratito, no lograba encontrar el registro porque sentía que estaba escribiendo mi propia historia y simplemente cambiaba nombres, ¿no? Era disfrazar una ficción, con lo cual yo no comulgo y estoy completamente, no sé, separada de ese tipo de literatura. Y cuando leo los textos que había escrito, que no eran narrativa, que son estos textos sueltos, y los junto, me doy cuenta que había un hilo conductor y que estaban contando algo, ¿no? Al final del día, la pregunta no era qué me pasó, sino qué dejó todo lo que me pasó, ¿no? ¿Cuál fue la onda expansiva de esta bomba atómica que sufrí y que hizo que yo en ese momento escribiera? Porque efectivamente, como dices, creo que la poesía nace más por, no sé si por impulso, pero es algo más em, explosivo que la narrativa. Creo que la buena narrativa tiene un periodo de asentamiento, ¿no? Tienes que tener más distancia como para poder volcar la historia en ficción. Creo que la poesía no, la poesía nace de un momento catártico, de un momento en el que para uno puede ser o doloroso, o muy emocional, o muy intenso, y lo escribes y luego ya en el periodo de edición pues puedes, si tienes la oportunidad de ir puliendo, em, dándole más ritmo, ya viendo la parte más estética y tomando algunas decisiones literarias que logran que el poema se convierta en un poema, ¿no? Y eso, creo que ese ha sido el proceso, ¿no? Y esos textos, antes de que reconocieras o Alessandra Pinasco te ayudara a reconocer que había poesía ahí, Sí. los escribías que en un cuaderno, en hojas sueltas, a manera, no sé, de catarsis, como diario. Los escribí en mi computadora, ¿no? Me gusta mucho escribir a mano, pero cosas domésticas. Pero cuando se trata de escribir literatura, sí lo hago en mi computadora y me sentaba en mi computadora, abrí un Word y escribía lo que me salía, ¿no? Alguna vez publiqué un par de cosas en Facebook, ¿no? En redes, un poco por impulso, ¿no? Em, pero la mayoría se ha quedado guardado en este archivo, en esta carpeta que se llama Romina.
Mm. ¿Mm? A ver, a quienes nos están, bueno, escuchándote a ti, a mí, viéndote y escuchándote, a mí solamente escuchándome, el poemario tiene dos secciones. La primera se titula Quimera y la segunda Cicatriz. Así es. Son como dos movimientos, porque si bien es cierto, hay tres elementos que están presentes en el poemario, que es el cuerpo, Ujú, el tiempo ujú, y el espejo. Pero ujú, ese espejo, el primer poema se titula Primer espejismo, el último, segundo espejismo, hay como un ciclo que se cierra. Ese espejo es también el otro, pero más para reconocerse en él, para tratar de entender a ese otro. ujú, Esta línea, digamos, temática del poemario, hay varios textos que no han entrado aquí, por ejemplo, ¿no? ujú. ¿Cómo fue construyéndose y definiéndose? ¿Bajo estas líneas, así tal como menciono, o cómo fuiste dándole unidad al poema? Bueno, el primer y el primer poema sí es una mujer que está ahogándose casi, ¿no? Que no puede respirar. Y el segundo espejismo, que es el último poema del libro, es ya la restitución de esa voz que se ahogaba y que encuentra cómo salir hacia la superficie y reconocerse. Creo que, no sé por qué digo creo, porque en realidad no creo. Mm, Mi poemario va de de hecho, el título parece una negación, ¿no? Pero en realidad es una afirmación. Nunca de mí tu espejismo es, no voy a ser la narrativa que tú o un tercero ha construido de mí, que muchas veces nos la creemos o decidimos em, tomarla como verdad para poder ser aceptados o por sumisión o por una relación de poder desigual que hace que tú creas que eres lo que el otro proyecta de ti, ¿no? Entonces, nunca de mí tu espejismo es decir, yo no voy a hacer lo que tú me dices que yo soy, yo voy a hacer lo que yo creo que yo soy. Y he vivido así mucho tiempo, ¿no? Reconociéndome a través de la mirada del otro. Nos debe de pasar a muchos y quizás un hecho puntual, una ruptura interna hace que te cuestiones quién eres en la vida, que fue, bueno, ha sido mi proceso muy íntimo y personal, pero un hecho puntual, en mi caso de agresión, hace que yo me replantee por qué tengo tantas heridas. No pensaba mucho en el hecho puntual, sino más bien, como te decía, en la onda expansiva que dejó este hecho puntual, agresivo, doloroso, y que además te deja marcas en el cuerpo, no físicamente, sino el cuerpo con los años va hablando, ¿no? El cuerpo con los años, por eso me dices, el cuerpo es un tema, sí, porque el cuerpo con los años te va diciendo cómo te defines, qué cosas definen tu identidad, incluso los vínculos con otros, ¿no? Eh, Cómo te describes y el cuerpo te lo dice, ¿no? Quizás tu conciencia no es tan fuerte como el cuerpo. Creo que el cuerpo es vital. El cuerpo es lo primero y el primer lugar donde habitan las sensaciones, las emociones, todo. Entonces, a raíz de estos hechos puntuales o este hecho puntual que me marca mucho, yo empiezo a entender qué pasó o por qué siento como siento. Y digo, no, se acaba esto. Yo soy quien yo decido ser y no vuelvo a creer en las narrativas de un tercero sobre lo que yo soy, ¿no? Y eso es, mm. por eso es, nunca de mí tu espejismo, nunca más yo voy a ser lo que tú dices que yo soy. Este título del poemario que aparece en el último poema, ¿no? Segundo espejismo. Ujú. Te quiero invitar a leer un poema de la página 13. Se titula Victoria. Ah, Quisiera ahí que a partir de esa lectura de ese poema conversemos sobre algo. lo leo. Victoria. Cuerpo que abre sus alas, barco errante en la espuma del tiempo, torso que avanza, milagroso, amputado, sin cabeza. Alzarse contra el viento, el pecho expuesto, sin puerto donde doblar las velas, nunca. Los verbos suspendidos y la intención pura de tomarte entero, sin brazos, sin boca, sin camino. El aire escormudo, mármol frío,
y avanzo, avanzo contra una certeza, avanzo, no me esperarás al final. Y abro las alas y me entrego al vacío, y en la mutilación reconozco mi forma y aprendo que el amor puede permanecer erguido sobre la proa de un naufragio. Mm. Ahí me llama mucho la atención las imágenes, ¿no? Barco errante en la espuma del tiempo y en las de cierre, ¿no? Y aprendo que el amor puede permanecer erguido sobre la proa de un naufragio. Estas imágenes, porque es que si tuviéramos que revisar tus borradores, tus primeros textos, y cotejarlos con la versión final, evidentemente ha habido un cambio, una evolución. Pero, ¿qué tan consciente ha sido ese cambio, ese construir imágenes? ¿Cómo ha sido eso? Ese poema tiene algo particular, y es que yo no creía que uno podía construir poesía a partir de algo que miras, de una imagen tangible, ¿no? Tenía esta idea de que la poesía nacía de emociones internas a partir de experiencias vivas internas. Pero un día me di cuenta que viendo una escultura, las emociones que te producían también podían ejercer poder para darle forma a un texto. Em, y viendo la Victoria de Samotracia, que es una escultura hermosísima, em, pues, y que quizás no he visto muchas esculturas en mi vida, pero este en particular es una que me toca muchísimo. Y claro, volviéndola a ver en fotos, pensaba que me representaba mucho, ¿no? Porque yo sentía que era un cuerpo mutilado, que había sido mutilado, que había sido vejado y que a pesar de todo había una fuerza dentro de mí que me hacía avanzar, ¿no? Em, y que el amor, que no es un amor romántico en este caso, es el amor a la vida, el amor a lo que tengo alrededor, que puede ser mi familia, mi trabajo, mi amor por las pasiones que tengo, que son muchas además, eh, me mantenía firme, ¿no? A pesar de la mutilación, me mantenía firme y me mantenía avanzando. Si ves la Victoria de Samotracia, está en una embarcación mutilada también, pero hay una sensación, ¿no? Cuando ves la tela del cuerpo mutilado, ves que hay como movimiento. Entonces yo sentía que había no estaba estático, ¿no? Que esta mujer mutilada estaba avanzando. Y eso me conmovía mucho y de ahí nace este poema, que siento que me representa muchísimo, ¿no? No sé cómo avanzo, pero avanzo. Ujú. Este poema es de la primera parte, que es la primera parte del poemario, que se titula, a ver, para la memoria me falla, son dos secciones. Quimera. Quimera, según de cicatrices. Sí. De cicatrices, no sé si tienes un poema elegido para leer. Sí, A ver, tengo uno, bueno, podría leer varios, pero justo marqué uno que se llama Bestia. a ver. Tu herida, mi nombre, estandarte de tu ruina, mi ser. Ella me fracturó en silencio, como si el filo estuviera en mi risa y no en tu puño obstinado. Oh narrador de ruinas, arquitecto de lodo, recompusiste tu caída con carboncillo torcido, con un trazo que roba, que olvida. Oh pavo real de lágrima fina, lloraste tu brillo, tus ojos vitrinas donde el dolor es ensayo. Y yo, sílabas varadas, gemidos huérfanos, súplicas sin eco. Tus frases, moscas fecundas golpeando el aire con la furia milenaria del profeta que llora. Y yo, bestia informe, retrato deformado, metal amargo entre dientes que arden despacio. Cada palabra tuya, arcilla y reja, muro de saliva, y rezo y canto, no todo lo que sangre es culpa, ni todo lo que calla es daño. El tono, ¿no?, de los poemas de la segunda parte versus los de la primera, quimeras.
no me olvido, quimeras. Ujú. Es distinto, ¿no? Sí. Los de la segunda parte que son cicatrices. A ver, ¿cómo podríamos definirlo? No, no necesariamente alguien que escribe poesía se vuelve a leer, no sé, por pudor o porque ya Ujú, el libro cerrado ya está olvidado casi, ¿no? ujú, Pero hay una diferencia entre el tono de los poemas de la primera y la segunda parte. Y ujú. curiosamente los primeros que fueron escritos han sido los de la segunda Así es, parte, sí. ¿no? ¿Los reconoces? Esos tonos un poco más sombríos. Sí, sí, sí. Y de hecho fue una decisión que Quimera esté, a pesar que había sido escrito posterior a Cicatriz, esté en la primera parte del libro, porque la segunda parte es más sombría, como dices tú, y honestamente, hablando desde decisiones literarias, pues tenía miedo yo de que la primera parte votara al lector, ¿no? Y yo no quería eso. Entonces decidí poner la primera parte, eh, Quimera, para que luego cuando el lector además lea Cicatriz pueda resignificar toda la primera parte, ¿no? Si se quedan en Quimera, pues lo van a leer con la comprensión y la experiencia que cada lector tiene de su propia existencia, y si siguen en la segunda, pues quizás puedan resignificar todo lo primero. Y si no lo resignifican, no pasa nada, ¿no? Pero al menos esa fue la decisión que tomé. Y por eso es que tú sientes un tono distinto y claramente lo tiene, ¿no? Y este en particular es un poema que está escrito en segunda persona, ¿no? Que le está hablando a un otro, y que es casi un canto, una plegaria, ¿no? No es una súplica, pero sí es un pedido no a esa segunda persona, pero a alguien que pueda hacer como justicia, ¿no? Obviamente mi libro no es un juzgado, y lo he dicho en alguna otra entrevista, pero pues no puedo evitar que por los resquicios se meta esta necesidad de sentir mi voz restituida, ¿no? Eso. Hay otra particularidad, es que tú has contado que sobre todo eres una lectora de narrativa, Sí. ¿no? Es decir, cuando alguien publica poesía o ya se asume como poeta, Ujú. hay una tradición detrás que se cuela Sí, inconscientemente, ¿no? sí. Tenemos aquí una gran influencia, a veces que es una gran presión. Vallejo, por Ujú, ejemplo, o Blanca Varela en el ujú, caso de las ujú. poetas. Sí. O cuando se habla del cuerpo, las poetas de la década del 80 en el Perú, ¿no? Ujú. Curiosamente en tu caso, o no sé, de repente acláralo, no ha habido ese acompañamiento detrás de lecturas de otras poetas. No, sí ha habido lectura de otras poetas. María Emilia Cornejo ha sido para mí fundamental, Carmen Ollé, Blanca Varela, Alejandra Pizarnik. Sí, sí, o sea, leo poesía y sobre todo de mujeres, eh, pero, pero mis referentes fundamentales son escritoras o escritores de narrativa, y no veo por qué tenga que excluir un registro del otro, ¿no? La narrativa también suele tener unos tintes poéticos en algunos casos muy hermosos y particulares que ayudan mucho además al tono que le quieres dar a tu propia escritura. Y de ahí que hayas escuchado que yo he dicho que soy una lectora más de narrativa que de poesía, ¿no? Además que yo estuve peleada con la poesía muchos años, eso debo Hazte una decir. anécdota, ¿no? Hay una clase que te Sí, dijeron qué significa este poema Rose Rose de sí, Blanca Varela, tal ¿no? cual. Y me peleé porque, bueno, en ese momento el profesor que me tocó en la universidad, además que yo era un poco tímida y habían 80 personas en la clase, y para mí era difícil que me pidieran una interpretación de un poema que acababa de leer, que además no entendía del todo, que no me decía mucho. Pues en ese momento fue difícil y me molesté, discutí con el profesor y dejé la poesía a un lado bastantes años, ¿no? Bueno, te estoy hablando de 1996, seguro, 97, ¿no? Estamos hablando de hace, no sé, Ya 30 años, 30, ¿cómo avanza el tiempo? imagínate. Hablando del cuerpo, el tiempo, ¿no? El tiempo en la poesía.
Me llamó la atención también el poema que A se ver. titula En esta banca, página 31. Quisiera que por favor nos lo leyeras. Ese es un poema que regreso a Ale Pinasco porque le tengo tanto amor, pero a Ale le encanta ese poema. Y ese lo escribí hacia el final de todo el proceso, sentada en una banca. Bueno, no lo escribí sentada en una banca, pero lo escribí efectivamente un día que me sentía absolutamente destrozada y paré, estaba yendo, no me acuerdo dónde, pero paré y encontré un parque y me senté en una banca y miré el mundo, ¿no? Me acuerdo haber estado mirando el movimiento tan vital y alegre de las personas que estaban en el parque y me sonó una ironía tan grande de yo estar destruida y ver esta hermosura alrededor de mí, ¿no? Y el poema es En esta banca. ¿Es en esta banca el que quieres Así que es. lea o Esta banca. o prometo ser el último cigarro? Es que esos dos nacen de esa experiencia. Bueno, ¿En esta banca? sí, por favor, en Bueno, esta banca. en esta banca. Tus manos rodean mi cintura mientras me abres con esa violencia sagrada que incendia tu boca. Entras hasta el grito y me dejas expuesta. El recuerdo es un cuarto tibio, nuestros cuerpos frescos de piel contra piel, el aire ardiendo mientras mi carne late bajo tu peso. Y mis dedos buscan ahora ese ardor antiguo, el roce que despierta tu sombra, el pulso que se acelera cuando la memoria se moja. Vuelvo a sentirte, los niños ríen lejos, suben y bajan, tocan el cielo, sin poder alcanzar el temblor de mi deseo colmado. Gracias, Romina. Escogí este poema y ahora que mencionas que le gusta a Alessandra Pinasco, a mí también en la medida de que uno piensa, ¿no? Este poemario, uno podría decir, o este poema en particular, es sobre el amor y uno lee, ¿no? Tus manos rodean mi cintura mientras me abres con esa violencia sagrada que incendia tu boca. Uno podría pensar que es un amor apasionado. Uno sigue leyendo el poema y ya no es exactamente sobre eso, ¿no? Y lee los siguientes poemas. Hablaste del poema anterior, ¿no? Prometo será el último cigarro. Y hay también, ¿no? Entonces estos poemas, alguien, si podría uno o lo obligaran, o me obligaran a mí a ver, tratar de decir, ¿son de amor? ¿Son de desamor? ¿Son de dolor? ¿Son de desgarro? Quizás más van por ahí, ¿no? Hay desgarro ahí en estos poemas, ¿no? Ujú. El poema que hemos leído, bueno, que he leído, que me has pedido que lea, quiero saber tú qué piensas, o sea, de qué va, de qué piensas tú de qué va, ¿no? ¿Qué te suscitó? Te devuelvo la pregunta. Me devuelves la pregunta, Sí, preguntado al preguntador. sí. Claro, yo la primera vez que lo leí pensé que era un poema de amor, de añoranza, de este ser amado. Pero luego seguí leyendo cada noche las imágenes que vuelven, uno sigue pensando que es de añoranza, esta húmeda me anhela por dentro, Ese es otro, ¿ah? ¿no? Claro, Ese es otro, ese es, ¿no? sí, Estoy viendo una cinta de terror que aprendí sin omisiones, y ya ahí cambia este poema. claro. Si uno pensaba en los primeros versos que era un poema de amor, de añoranza, de extrañar, no, más bien es del recuerdo que se impone mientras uno está en una situación determinada. Como pasa sobre una añoranza que no es feliz, precisamente, Así es. ¿no? Entonces acá este amor que se desgarra, ¿no? Ujú. Sí. Es que no es un amor en realidad, ¿no? Porque creo que lo que mueve al individuo, al ser humano, no es el amor, sino es el deseo, la pasión. Y no hablo de una pasión necesariamente de- del cuerpo, ¿no? Mm. En general, la pasión, ¿no? El deseo, lo que uno quiere es lo que mueve al mundo, a las personas. Y, pero ese es peligroso, ¿no? Porque el deseo puede convertirse en sumisión. Y cuando existen relaciones desiguales, hay una negociación difícil de tramitar porque está entre quién es el más fuerte, ¿no? Sí. Y en esa negociación hay alguien que sale perdiendo. Y en esa pérdida pueden surgir hechos
que si yo, o sea, te lo contaba hace un ratito, que si yo no lo he denunciado, porque mi libro no se trata de una denuncia ni es un juzgado, pero sí ha sido mi forma de poder abrir lo que tenía dentro y contar un hecho, no contar un hecho, sino las reverberaciones que este hecho ha tenido. Y en ese poema, pues, uno de del eco que me sucedió es que no podía mantener la televisión apagada, no podía estar en oscuridad, no podía estar sola, necesitaba algo de ruido para no entrar en un ataque de pánico. Entonces de ahí viene ese poema que no lo he leído, pero que tú has mencionado. Sí, me he equivocado, pero Sí. curiosamente, si Sí. vuelvo al poema en cuestión en esta banca, Sí. entras hasta el grito y me dejas expuesta. Recuerdo, es un cuarto tibio, nuestros cuerpos frescos. Uno podría seguir pensando que es de amor, pero está la violencia Sí. ahí. Sí. Y ese recuerdo que aparece, que curiosamente está también en el otro poema que leí, Fotograma quemado, yo me equivoqué, me pasé de página, está también presente, ¿no? La aparente añoranza, pero está la violencia. Ujú. A mí, y creo que ahí lo que es meritorio de tu parte, Romina, como escritora, es poder balancear eso, ¿no? Construir el poema uno podría escribir el poema de denuncia directamente, Ujú. pero aquí has construido poemas que hablan del cuerpo, de la memoria, del recuerdo, y aparece ahí, ¿no? Contenido, pero que el lector, creo que tus poemas en una primera lectura pueden aparentar ser de desamor o de añoranza. Ujú. En una lectura segunda y probablemente en una tercera, uno ya percibe esa violencia que está ahí emergiendo, ¿no? No soterrada, pero que está ahí. Ujú. Creo que si me hiciste la pregunta, ¿de qué va? Va de eso, ¿no? Ujú. De no explicitar esa violencia, ese recuerdo, pero también es de tratar de explicarlo, porque hay poemas también que hablan de la palabra, ¿no? Ujú. De la coma, de la frase, Sí, del lenguaje. sí, eso tiene una explicación, pero regresando a lo que me estabas diciendo, em, efectivamente, y leyendo algunas autoras, he leído muchísimas autoras que hablan de violencia, ¿no? Vanessa Springora, que tiene este libro hermoso, El consentimiento, em, y bueno, de situaciones de poder desigual, de Sara Mesa con Cara de Pan, bueno, en fin, mis lecturas de los últimos tiempos van mucho de estas relaciones asimétricas y de cómo finalmente acaban en una herida enorme y en ataque y en agresión y en una narrativa mal contada de la víctima. Este, pero yo no quería que mi poemario sea el lugar para juzgar, no quería que el hecho sea narrado como un espectáculo, sino, nuevamente repito, quería que explorar las reverberaciones de lo que el hecho eh, hace, produce en tu cuerpo, ¿no? Pero no en tu cuerpo solo físicamente, ¿no? Sino en tu psique, además en la forma en la que te defines, en tus relaciones con los demás, en fin, y cómo se van rompiendo muchas cosas, vínculos, percepciones de la vida, tu lugar en el mundo. Y sí, va de la violencia, sí, pero sin ser denunciativo, porque el lugar de la denuncia es otro, ¿no? El primer poema que abre la segunda sección, Cicatriz, se titula Vigilia Manhattan Ujú. y empieza así, ¿no? Un portazo, apenas un eco disipado, la frontera entre la certidumbre y el espanto, la niña abandonada, el cuarto vacío, crecía como enredadera voraz la sombra, trepada por las cortinas, esa lámpara recubierta de un tapiz dorado. La pared se deshacía en arabescos, el reloj gritaba una sentencia inapelable, cuchillo quería la espera del auxilio. Sigue, ¿no? Habla del territorio hostil, la Ujú. cama, el televisor intuía. Ujú. Es ¿no? El recuerdo que está ahí, lo que acabas de decir hace un momento, ¿no? Ujú. Uno está presente en un momento, pero este recuerdo aparece, ¿no? Ujú. Ese poema, bueno, que habla de un momento de mi infancia, uno podría creer que está recreando un hecho, Mm, o que estás describiendo un momento, y sí, pero en realidad como está escrito a la distancia,
En realidad, lo que estoy tratando de contar de alguna manera es cómo lo veo luego de tantos años, ¿no? Y qué quedó en mí después de haber vivido lo que viví. Y quedó eso, ¿no? El terror, el sentir que no llegan por ti a tiempo, que unos minutos o ese hecho tan mínimo que pudieron ser 10 minutos, marcaron la diferencia y definieron una tu lugar en la vida, porque eres un niño y por 10 minutos de diferencia, que es algo tan mínimo, imperceptible, tu configuración del mundo cambió, ¿no? Y pudo marcar tu destino, ¿no? Entonces, la tragedia no está en el anuncio de la tragedia, sino en el hecho casi imperceptible, inadvertido, que en este caso, bueno, no quiero que suene a echarle la culpa a alguien, pero fue que no tuve un auxilio a tiempo, ¿no? Se suele asociar mucho la escritura a lo catártico, a lo sanador. Yo no estoy muy seguro, no estoy muy convencido de ese poder, pero ciertamente uno en la escritura s- expresa cosas que están ahí rondando en la cabeza. No necesariamente, no sé si para sanarse, pero quizás lo más cercano puede ser como para expulsarlas y de cierta forma liberarse. ¿Sientes eso? Nunca vas a escuchar que yo te diga, me sané, la escritura me sanó, no, porque ni siquiera creo que sea el fin de Quizás sea mejor la la terapia, ¿no? escritura. Para eso hay otros espacios em, y vínculos, Mm. ¿no? Que te ayuden a sanar. Pero sí le quita poder a la herida porque te la explica, logras entender, em, hay cosas que no puedes decir verbalmente o en voz alta, mejor dicho, pero, pero sí las puedes poner en un papel y ese proceso que en mi caso es la escritura, pero puede ser otro tipo de manifestación artística, ¿no? Y no artística también, pero puedes hacerlo bailando, pintando, esculpiendo, pero la forma que encuentres para tramitar el dolor que tienes, no creo que te sane, pero sí le quita poder a esa herida, ¿no? Y es una forma de ya lo he dicho antes, pero lo repito porque es una frase que me gusta mucho. Esto que pasó no arrasó con todo, ¿no? Arrasó con mucho y detonó y destruyó mucho, pero queda algo y ese algo es mi voz, en mi caso mi escritura, y en otros casos será la forma que encontré de manifestar lo que me pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo en el poder del arte, pero no como sanación, ¿no? Sino como comprensión y como quitarle el poder al dolor. Una vez cerrado este libro, presentado, se presentó a fines de 2025, Ujú. escribes poesía, te has acercado a la escritura de esa forma. No. Eh, hay muchos poemas que quedaron fuera del poemario, pero no los he vuelto a leer ni a tocar. Y de hecho, después de la presentación sentí como una suerte de depresión postparto. Y le preguntaba a algunos amigos escritores, o sea, esto es así, estoy sintiendo como una suerte de pérdida terrible, ¿no? Es casi como el hijo, ¿no? Tal cual, que diste a luz y bueno, ya viene el momento de que lo sacas de tu cuerpo y ya hay una pérdida. Pero sí me he sentado a escribir narrativa porque en el proceso he conversado con Carlos Sotomayor, con otras personas que me han, de alguna manera sin darse cuenta, me han invitado a volver a esos textos en narrativa que con Diego Nieves también hablaba de eso, a volver a estos textos que traté de que sean la historia, pero que no lo logré y he vuelto a ellos, rehaciendo todo desde una mirada em, ya con más lecturas en mi camino y ahí voy. Pero eso, ¿no? No he vuelto a escribir poesía. Entonces probablemente lo que venga después sea narrativa. No creo, Jaime, porque creo que no me sale. Creo que la narrativa no es el lugar que
que yo puedo explorar, o sea, lo puedo explorar, pero siento que estoy como disfrazando mi historia y cambiando los nombres, ¿no? Para que parezca ficción y al final no es ficción, ¿no? Es la historia total de mi vida. Entonces, no, tengo que encontrar otra manera de quizás vuelva a la poesía. Pienso yo que es lo que me va a pasar. Sí. En todo caso, ha sido una bonita ocasión de conocerte como poeta o como escritora, ya si quieres, Claro, para que no... como persona. no- claro, pero también el texto has hecho la metáfora del dar a luz, ¿no? Ujú, Ya se desprende de ti ujú, y el texto después se defiende solo, ¿no? Hablábamos hace un rato antes de grabar de esos pies de página de los ujú, poemas de Vallejo para ujú, explicar ujú. una circunstancia Sí, particular, biográfica, ¿no? El, sí. el texto se defiende solo. Sí, yo como te decía, esos pies de página a veces no me cuadran, a menos que sea una traducción, ¿no? Porque es trillado, pero cuando terminas un libro, pues deja de ser tuyo, ¿no? Y ya está en las librerías y es de otra persona, ni siquiera cuando lo compra, ¿no? Sino cuando lo abre y lo lee, y ahí hay un encuentro mágico, casi incomprensible, ¿no? De dos conciencias que se encuentran en la lectura, la del escritor y la del lector, que es un encuentro maravilloso, pero es muy íntimo y personal de cada uno y cada uno lo leerá como le resuene y desde su experiencia de vida, ¿no? He discutido alguna vez con un amigo sobre si eso es así o si en realidad el texto es lo que el autor quiere decir. Para mí no, ¿no? Para mí es lo que el lector puede aprender de lo que lee. Eh, pero bueno, eso va en gustos. Bueno, Romina, es el momento de reconocerte porque ya has pasado por este trance antes de los 5 libros Mis favoritos. 5 libros Aquí hay favoritos. libros Sí, que has traído sí, sí, sí. para mostrarnos y bueno, Sí, sí, he repetido, no porque ya me has hecho esa pregunta antes, pero no necesariamente son los 5 favoritos de todos los tiempos, pero son los que en los últimos meses, quizás en el último año, me han trastocado mucho, ¿no? Y me han hecho repensar mucho mi vida. Uno de ellos es Niños en su cumpleaños de Truman Capote. Es un relato. Niños en su cumpleaños, bueno, de los cuentos que yo he leído de Truman Capote, es el que más me gusta y de hecho para él es su mejor relato. Pero lo que me encanta de este cuento es cómo la infancia es retratada desde lo que realmente es, ¿no? Una ambivalencia entre lo frágil y lo cruel, entre la sensibilidad y lo brutal, porque cuando eres niño y hay este deseo de pertenecer y hay este deseo de ser visto, es muy posible que incurras en algunos actos que puedan marcar la vida de otro niño, ¿no? Y a veces ni siquiera te das cuenta, pero esa ambigüedad del ser humano también existe en la infancia. Y él lo hace y lo narra de una manera hermosísima. Así es que sí, es uno de mis libros favoritos, Niños en su cumpleaños de Truman Capote. De Sara Mesa, que es Cara de Pan, que también tiene una figura infantil, eh, trata una relación desigual entre una niña y un viejo. De hecho, el personaje se llama El Viejo, ¿no? Y claro, esta relación asimétrica, desigual, eh, por supuesto tiene mucho poder en mí porque me hace pensar en mí, pero me fascina cómo Sara Mesa logra crear un ambiente ambiguo y una atmósfera amenazante durante todo el texto que no te bota, ¿no? Que más bien te invita a quedarte para entender por qué hay una niña que a pesar de tener una amenaza constante, se queda en un vínculo ambiguo y que a pesar de que siente que hay algo raro, todavía no tiene la edad o la capacidad de poder poner en palabras esta rareza, esta atmósfera extraña que se desarrolla en esta amistad, ¿no? De hecho, te quedas con la pregunta ¿no? ¿Fue bueno o fue malo? ¿O fue
algo retorcido o no. Entonces eso me llama mucho la atención. Hamnet, pues todo el mundo está hablando de Hamnet últimamente, es un libro maravilloso, sobre todo porque habla muchísimo porque, bueno, ahora está la película, pero yo lo he leído hace poco, a pesar que no es un libro del 2025, pero lo acabo de leer a finales del 2025 y mucha gente se centra en la muerte, ¿no? Como un tema principal del libro, pero si te das cuenta, la muerte del personaje Hamnet ni siquiera es narrada. Eso me impresiona porque la escena de la muerte de Hamnet no aparece en el libro. Entonces yo creo que más bien el libro no va de la muerte, sino de esto que hablábamos hace un rato, sino de cómo lo imperceptible, eso que casi no lo puedes ver, que en este caso es la picadura de una pulga, desencadena el destino de toda una familia. Y lo que se narra es algo bien doméstico, ¿no? Es la vida de una familia, una casa, una madre, un cuerpo vulnerable. Y por supuesto la figura de Shakespeare, que no es mencionado, ¿no? Pero que sabemos que la historia orbita alrededor de Shakespeare, pues es eso, ¿no? Es una ironía potente porque Shakespeare, el creador de tantas tragedias, eh, al final la vida o el desenlace del hijo de él no nace de una tragedia anunciada, sino de un hecho menor, ¿no? De algo que no se puede percibir. Entonces esa ironía me conmueve y me atrapa y creo que es lo más, yo creo que es lo más importante de la novela, cómo nace o cómo un destino se construye trágicamente a raíz de un hecho muy, muy pequeño e incomprensible, ¿no? De hecho, hay un capítulo entero dedicado, ¿la has leído? Hay un capítulo entero dedicado a cómo la pulga, eh, ¿no? Pica y el viaje de la pulga desde el África hasta Europa es magistral y eso desencadena toda la tragedia. Luego, el año pasado, perdón, también leí este libro de Stefan Zweig. Stefan Zweig es un autor maravilloso, pero Ardiente Secreto, regreso a la infancia, ¿no? Que no es por gusto, pero él hace de una manera muy quirúrgica, narra la psicología de un niño, ¿no? Todo lo que el niño va pensando y sintiendo a través de pequeñas sospechas, ¿no? Y eso en retrospectiva me hizo pensar mucho en mí, en cómo una conversación entre adultos casi incomprensible puede generar y remover todo tu mundo interno, como em, un ruido, ¿no? Que es lo que ocurre en la historia, un ruido te arma una escena dolorosa y en un niño puede ser incluso demasiado feroz y eso cambia y logra una ruptura interna que cambia la visión de un niño en el mundo, ¿no? Eso me conmueve mucho, además de cómo narra Stefan Zweig sus historias. Y Cumbre Borrascosa lo repito, porque este sí es mi libro preferido de todos los tiempos, no solo principalmente por la estructura, ¿no? Como Emily Brontë, con los pocos recursos que tenía en aquella época en la que escribió la novela, logra hacer una novela dividida en dos, y no solo porque está escrita en dos partes, sino porque hay dos familias, hay dos parejas de hermanos, hay dos espacios vitales que son La Granja de los Tordos y Cumbres Borrascosas, hay dos narradores. Es una novela totalmente ambivalente, pero que irónicamente te habla de dos personajes que son feroces y que son una sola persona, ¿no? Somos uno, dice Catherine, ¿no? Pero sin embargo la novela está toda dividida en dos y ellos son uno. Y me encanta cómo Emily Brontë nos invita a ser silvestres, a dejar, no domesticar nuestras emociones, sino más bien nos invita a ver lo salvaje de nuestras emociones, ¿no? A ver lo intenso, incluso lo retorcido, ¿no? Que puede estar presente en todos un poco, pero que no lo llegamos a admitir.
y ella lo registra de una manera, pues como te digo, una estructura magistral y una manera de narrar que en su tiempo pues debe haber sido muy difícil con tan pocos recursos para una mujer, ¿no? Y eso. Muchísimas gracias, Romina, por las recomendaciones, ¿no? Esa edición de Cumbre Borrascosas, marcadita, ilustrada. No, es el libro que más ha marcado en mi vida porque además creo que es uno de los que más he leído, además de El guardián entre el centeno. De eso se trata precisamente, de a través del testimonio como lectora, pues contagiar el gusto por la lectura. Te felicito y te agradezco también por esta charla. Estoy mostrando la portada de Nunca de mito espejismo, publicada por Dendro, poemario de Romina Silman, Gracias, que se Jaime. presentó a fines de 2025, es decir, ya está en librerías y sé que estás participando en recitales, ¿no? ¿Qué tal leer en recitales? Es algo, no sé, particular, ¿no? Pues Sí, es una experiencia vital, viva, hermosa. Al primer recital que me invitaron, me invitó Tatiana Olivera de la poesía Salva. Yo fui con mucha emoción, y con mucha humildad, por supuesto, agradecida, pero me encontré con una comunidad preciosísima de lectores de poesía, jóvenes además. Yo ahí era quizás la más vieja de todos, pero tanta juventud disfrutando de la poesía y celebrando la poesía y descubriéndose en la poesía, me generó una emoción que hacía mucho tiempo no sentía, ¿no? Eso fue este año y le agradezco a Tatiana no solo por la invitación, sino por este espacio que ha creado tan singular y eso me hizo descubrir nuevos espacios. Creo que la poesía está en la calle, ¿no? En los espacios públicos, pero la gente todavía no se entera mucho, pero está. Y eso es para celebrar, ¿no? como celebra esta conversación que acabamos de tener. Muchas gracias también por No, recibirme en tu gracias a ti, casa. Jaime. Y a quienes han visto a Romina, nos han escuchado, y gracias también por seguir a Lee por Gusto. Hasta la próxima.